Hace unos días en Montevideo hubo una actividad llamada, voy a decirlo exactamente, ¿no? Seminario Internacional Belén do Pará por los 20 años de la Convención Iberoamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Eso se realizó aquí en Montevideo y para hablar de eso estoy con Beatriz Ramírez, responsable de InMujeres. Pero antes hay una actividad que va a ser mañana y que, ignorante yo, me estoy enterando ahora y que me parece buenísimo también difundir. Mañana va a haber una actividad, Beatriz, me decías, se va a instalar una mesa. Sí, mañana, en realidad mañana, el 23 de septiembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Trata, Uruguay, a través de los diferentes organismos de gobierno y particularmente el MIDE, impulsamos un decreto que mañana se va a instalar, que se va a plantear, que se va a dar difusión sobre la instalación de una mesa de lucha contra la trata que la componen diferentes organismos del Estado y de los poderes. Es un espacio de articulación y coordinación que ha venido trabajando desde el año 2008, justamente en combate a la trata y en la implementación de políticas públicas en ese sentido. Cuando hablamos del combate a la trata también incluimos allí cuando es explotación sexual infantil o de menores de edad. Bueno, hay un espacio específico, pero de cualquier manera existe una coordinación, porque ya teníamos... Imagina, ¿no?, que son delitos que se deben realizar como muy emparentados. Sí, con marcos conceptuales comunes, que eso es lo que hemos avanzado. Por ejemplo, todo lo que es de los temas de servicios, que desde el año 2008 comenzamos, se instalaron por primera vez en Uruguay dos servicios de atención. Uno lo atiende INAU, que es para los menores, y otro lo atiende InMujeres Mides, porque InMujeres lo atendió hasta el 2013, y luego pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, de la Dirección de Desarrollo. Y esos marcos los trabajamos de forma común en espacios que también ya tenemos, como el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia, que está también integrado por el CIPIAB, que es un organismo que trabaja la atención a niños y adolescentes víctimas de violencia y maltrato infantil. Estaba pensando que todo esto requiere una fuertes campañas en realidad también para educar a la gente y saber que, empezar a tener conciencia que hay cosas que son delitos y que de repente no se pueden justificar como antes se justificaba. No estoy juzgando a nadie, pero la cultura va cambiando y uno se empieza a dar cuenta de que hay cosas que no se deben hacer. Pero esto también lo emparenta con el seminario que hubo sobre lo de Belén do Pará, porque en definitiva también hay que educar mucho en el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y dentro de eso, ¿dónde queda también el espacio hacia los niños? ¿Está contemplado también cuando se empiezan a hacer estas jornadas y estas reflexiones sobre la violencia de género, que en definitiva sería la violencia hacia el débil en la mayoría de los casos? ¿Están contemplados los niños? Sí, nosotros desde la instalación del Consejo Consultivo, pero quizás en este periodo último del 2010 en adelante, al tener instalado dentro del propio Consejo Consultivo el CIPIAB, que es un organismo dependiente del INAU, hemos venido trabajando fuertemente en ese sentido. Trabajar con niños y adolescentes también es un debe y es un componente fundamental donde la violencia se expresa de manera brutal y tenemos que trabajarla. Entonces, cuando uno aborda políticas públicas integrales, tiene que tener una mirada común. Por eso el marco conceptual tiene que ser riguroso en ese sentido y las intervenciones, más allá de las competencias, diferenciadas, porque si vamos a atender niños y niñas y adolescentes, está INAU, que es el organismo competente. Entonces, si vamos a trabajar con mujeres adultas, está en InMujeres, pero si vamos a trabajar con niños y niñas, también hay que colocar la perspectiva de género, porque generalmente si son niñas, si son adolescentes, pero si son menores, están a cargo, en la mayoría de los casos, de las mujeres, y ahí también hay un componente donde la dimensión de género tiene que estar contemplada, porque muchas veces también comprobamos e identificamos que son niños y niñas que han vivido las situaciones de violencia ya anteriormente en sus hogares, ¿no? Entonces ahí son aspectos complejos donde las perspectivas tienen que estar claramente establecidas, de manera de que el abordaje sea un abordaje claro, riguroso, serio, profundo, y podamos de esa manera desarticular o desconstruir las formas de violencia que existen en nuestra sociedad. Uruguay tuvo en este seminario, se hizo una serie de reconocimientos a cómo Uruguay ha avanzado en algunos temas, se marcaron algunas cosas en el debe. ¿Cuáles fueron las que te quedaron a ti como las más destacadas en ambos lados, ¿no? ¿Qué es donde tú ves que, bueno, estamos más atrasados y falta más legislación o falta más formación de agentes, formación mismo de quienes tienen que atender a las víctimas de estas situaciones, o incluso dentro del Poder Judicial tal vez? ¿Por dónde ves tú de repente los debes primero? Sí, nosotros ya teníamos recomendaciones que se volvieron a retomar para ver cuántos avances Uruguay tenía. Hay una experta argentina, Susana Chiarotti, que estuvo en este seminario,
que ella señaló, volvió a señalar cuáles eran los aspectos, pero de cualquier manera vio ya algunos avances importantes en ese sentido. Las normas, necesitamos armonizar mucho más la normativa. Nosotros tenemos una ley de violencia doméstica, la 17514, que es una ley que, por ejemplo, es una ley que se considera dentro de las concepciones legales una ley neutral, porque no hace, en su diseño no establece con claridad que las afectadas en primera instancia son las mujeres, por ejemplo. Es lo que se denomina una ley neutral, porque habla de personas. Y hablar de personas no establece con claridad que la violencia tiene un carácter relacional. Hay alguien que abusa y alguien que es sometido. Entonces, eso es una distinción que ella ya lo había planteado en su momento y que volvió a colocar en su intervención. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos que hacer una modificación de norma, que es un punto que ya veníamos trabajando con las mujeres. Traducido para quienes no estamos cercanos a los temas, ¿qué implica, o sea, cuál sería la diferencia sustancial de ese cambio de palabras, de términos? Y bueno, hay que colocar el término mujeres, hay que colocar la víctima claramente identificada, porque si nosotros ponemos personas, bueno, estamos hablando de hombres, de mujeres, esos son aspectos terminológicos, pero que hacen luego a la respuesta. Ejercicio judicial. Claro. Después hay aspectos que tienen que ver dentro de la norma. Nosotros no tenemos tipificado feminicidio, que son las muertes por ser mujeres, que eso en otros países ya tienen avances en ese sentido, porque tiene como base las mujeres como víctimas de la violencia machista o violencia hacia las mujeres, como se habla en España o en algunos países de América Latina. Ahí también tenemos. Y otro aspecto muy importante que nosotros nos importa resaltar dentro de los temas de las normas es la tipificación de los delitos sexuales, que todavía en Uruguay no se han tipificado los delitos sexuales por diferentes características, como puede ser la sexualidad en términos del oral, todos esos aspectos todavía, o la violación dentro del matrimonio. Es una cuestión que termina siendo llamativa, porque, digamos, una violación es una violación, independientemente de si se cometa dentro del hogar o fuera o en donde sea, y que sea la persona que abusa sea la pareja o sea... Sigue siendo violación, pero para la ley, si es dentro del matrimonio, es como que no fuera un delito. Y sí, son aspectos consuetudinarios, ¿no? En muchos de los casos todavía los temas de violencia siguen siendo concebidos que no lo son porque están en el ámbito de lo privado, que son aspectos que tienen que ver con la realidad de las familias a su interna, cuando en realidad se están violando las normas, se están violando los derechos, y por lo tanto estas cosas hay que tipificarlas, porque los cambios culturales necesitan en muchos de los casos de cambios de normativa para que luego esto se convierta ya en nuevas formas de mirar la vida, de mirar las sociedades, y bueno, y tenemos que ser como muy precisos en ese sentido. Y Uruguay en esto, como tiene un debe, pero no ha hecho una tipificación de estos delitos, bueno, necesariamente las tiene que hacer para que luego quienes operan en el ámbito judicial, quienes operan de alguna manera implementando las normas, bueno, tengan claro cuándo es una ley, cuándo la norma nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces en estos temas pensamos en que hay campañas que son para formarnos a los ciudadanos y demás, para que vayamos entendiendo o terminando de comprender qué cosas están bien y cuáles no. ¿Cómo se forma a esos actores del Poder Judicial para que luego hagan la aplicación de la norma? No es con campañas de difusión pública. No. ¿Cómo se trabaja en esos ambientes? Bueno, se trabaja fundamentalmente en capacitaciones a los operadores judiciales y policiales, y eso fue uno de los aspectos que se resaltó como positivo en Uruguay. Como que hubo un avance, sí. Uruguay está avanzado, lo decía en el seminario el doctor Pérez Manrique, juez de la Suprema Corte de Justicia, que hay una institucionalidad en el Poder Judicial hoy, que no tiene mucho tiempo, estamos hablando de un año, que se instaló ese espacio donde se trabaja desde la perspectiva de género, con un programa que transversaliza todo el Poder Judicial, y uno de los aspectos que se está realizando en coordinación, inclusive con el Poder Judicial argentino, que sí tenía avances mayores en ese sentido, de formación a operadores para que puedan analizar, puedan tener claro la concepción y la visión de cuando estamos frente a una situación de discriminación por razones de género. Bien, Beatriz, yo te quiero agradecer la visita y este pantallazo que en definitiva es un pantallazo vinculado a cuestiones que le hacen a que tengamos una convivencia más armónica entre todos también, ¿no? Exactamente. Gracias entonces por haber estado por acá y bueno, esperemos que lo de mañana también sea una actividad exitosa contra la trata. Bueno, así lo esperamos para nosotros.